Este niño fue encontrado solo en el medio de un lago. Cuando lo encontraron, no creerás lo que confesó su padre. Este pobre niño de tan solo 9 años de edad fue encontrado inconsciente en una parte muy remota del río, con agua en sus pulmones y una grave hipotermia que casi acaba con su vida. El niño entró en coma, pero afortunadamente este valiente pequeño pudo sobrevivir a sus heridas, y lo que le reveló a las autoridades después de despertar del coma dejó a todos petrificados. El día de hoy conocerás la historia de Matías, un pequeño de 9 años que sufrió mucho durante su vida, pues sentía que su madre no lo quería lo suficiente y su padre, quien era la persona que más lo amaba en la vida, no podía ni dirigirle la palabra. Isabel y Jorge eran una pareja de felices esposos provenientes del estado de Luisiana en Estados Unidos. Ambos se conocieron durante la adolescencia y rápidamente se enamoraron, consolidando así una bonita y duradera relación de pareja. Lo que nunca se imaginaron es que estaban a punto de recibir una impactante noticia que cambiaría su vida para siempre, pues un día Isabel descubrió que estaba embarazada de un pequeño niño, el cual no fue para nada planeado. Al principio, la mujer no estaba nada feliz con el niño que tenía en su vientre, pero Jorge la convenció de tener al bebé, asegurándole que se haría cargo de ambos y formaría una familia. De esta manera, llegó el tan esperado día del nacimiento de Matías. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que finalmente el pequeño Matías logró salir del vientre de su madre. Era un niño hermoso, con una bella sonrisa y un parecido inconfundible a su mamá. Jorge recibió a su hijo con la mayor de las alegrías. Era el hombre más feliz del mundo. Su esposa, por otro lado, se había arrepentido de ser madre, y al ver a Matías sintió solamente repulsión. Fue así como el pequeño tuvo que crecer toda su vida, amado por su padre y despreciado por su madre, que lo hacía sentir culpable por haber nacido. Matías era castigado todo el tiempo sin ningún motivo, mientras recibía gritos e insultos a la tierna edad de 9 años. Supuestamente por ser mal portado. La verdad es que el pequeño solo quería llamar la atención y por eso se comportaba de esa manera. Afortunadamente, Matías no estaba completamente solo en su vida, pues tenía a un papá que lo amaba y siempre cuidó de él. Jorge era un padre estupendo. Se preocupaba por el bienestar de su hijo, mientras trabajaba a tiempo completo para mantener a la familia. Ya que Isabel no trabajaba, solamente salía de fiesta los fines de semana cuando su marido no estaba presente. En una oportunidad, Jorge llegó temprano de trabajar y encontró a su hijo solo en la casa, comiendo de la caja de cereal que su madre le dejó para que no muriera de hambre. Ver a su pequeño de esa manera hizo enojar mucho a aquel hombre, y cuando su esposa llegó, ambos tuvieron una fuerte discusión. Al final de la pelea, la relación de Jorge y su esposa estaba completamente rota y decidieron divorciarse para siempre. Lo único que acordaron fue dejar a Matías a cargo del padre, pues Isabel quería ser libre para salir de fiesta y conocer a otras personas. A partir de ese momento, Jorge se convirtió tanto en padre como en madre. Una enorme responsabilidad para una sola persona, pero aquel hombre lo aceptó con gusto, ya que estaba dispuesto a todo por cuidar a su pequeño. Con el tiempo, la vida de Matías fue mejorando. Su papá era atento y lo cuidaba muy bien. Además, lo escuchaba y se preocupaba genuinamente por sus sentimientos. El niño por fin se sentía completamente amado en su casa, hasta que un día pasó algo que cambió para siempre la vida de ambos. Una mañana, Jorge se encontraba limpiando el closet de su ex esposa. Era una misteriosa caja escondida en un rincón del armario y dentro de ella había varias cartas dirigidas a Isabel, enviadas desde hace mucho tiempo. Entre los papeles había una carta que nunca fue enviada y que mantenían aún con el sobre intacto. Con mucha curiosidad, Jorge abrió aquel escrito y lo que leyó lo dejó sin palabras. Resulta que su mujer estuvo enamorada durante mucho tiempo de otro hombre y aprovechaba los viajes de trabajo de Jorge para verse con él y serle infiel. Lo peor de todo es que fruto de aquella infidelidad nació Matías hace 9 años. La carta sin abrir era una confesión que Isabel planeaba entregar a su esposo hace mucho tiempo, pero nunca tuvo el valor de enviar, ya que Jorge era un hombre mucho más trabajador y responsable que el verdadero padre de Matías. Al enterarse de la verdad,
Jorge comenzó a llorar incontrolablemente, pues todo este tiempo había vivido en una horrible mentira. Su esposa no lo amaba y el niño al que ayudó a criar por 9 años era hijo de otra persona. Jorge era un hombre destrozado, no podía pensar con claridad y solo quería salir de aquella casa. Pero deseaba más que todas las cosas hacer que su esposa pagara por todo el mal que le había hecho. Fue entonces cuando decidió hacer lo impensable. Impulsado por la rabia, el hombre vendió la vieja casa donde vivía con Matías y ambos se alojaron en un hotel durante unos días. Durante ese tiempo, Jorge no se atrevió a dirigirle la palabra al niño, pues le recordaba a su ex esposa. Al cabo de una semana, encontraron un lugar donde vivir, cerca de un enorme río y apartado de toda la civilización, el lugar perfecto para comenzar de cero. Sin embargo, algo dentro de aquel hombre había cambiado para siempre, y un día decidió ir a pescar al río junto a Matías. Lamentablemente, ese viaje entre padre e hijo se convertiría en un verdadero infierno para el pequeño. Tras zarpar aquel día, lo último que el niño recordaba era estar sumergido bajo el agua, mientras las manos de su padre lo sujetaban con fuerza. Varias horas después, un grupo de pescadores de la zona encontraron a Matías totalmente inconsciente en la orilla del río. Había tragado mucha agua y luchaba por respirar, mientras sufría de una terrible hipotermia. Afortunadamente, los marinos que lo encontraron le realizaron resucitación cardiovascular para mantenerlo con vida. Y gracias a esto, el niño pudo sobrevivir hasta que llegaran los paramédicos, que lo llevaron al hospital, donde permaneció en estado de coma durante 3 largos días. Jorge, por otro lado, fue encontrado varias horas después. Había llegado a la estación de policía muy alterado, denunciando la desaparición de su hijo, mientras balbuceaba un montón de cosas sin sentido. Lo que no sabía es que Matías había sobrevivido al incidente y se encontraba peleando por su vida en estado de coma. Además de esto, las autoridades policiales determinaron que Jorge había intentado ahogar a su hijo en un ataque de locura, así que lo metieron a la cárcel de forma preventiva. Al tercer día, el pequeño despertó de su largo sueño y con todas sus fuerzas dijo algo que dejó a todos los presentes boquiabiertos. ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde está mi papá? ¡Ayúdenlo, por favor! Los policías del caso estaban impactados por la reacción del niño, pues creían que el padre había intentado ahogar al pequeño en aquel río. La verdad, sin embargo, era mucho más increíble. Ese día en el bote, Matías y su padre estaban felices, disfrutando de la mutua compañía, cuando repentinamente chocaron contra una enorme roca a mitad del lago, perdiendo el control de la embarcación. El choque fue tan sorpresivo que tumbó al niño del bote y Jorge saltó al agua para rescatar a su hijo de la fuerte corriente del río. Acto seguido, Jorge sostuvo a Matías con todas sus fuerzas para sacarlo del agua, salvándole la vida. Después de eso, el pequeño se desmayó a las orillas del río y su padre fue empujado por la fuerza del lago, hasta alejarse demasiado. Y hubiera muerto ahogado de no ser porque se aferró a un viejo tronco. Cuando la historia del pequeño Matías fue contada, su padre fue liberado inmediatamente de la cárcel, y el departamento de policía tuvo que pedir perdón al hombre por haberlo tratado tan mal. Afortunadamente, todo salió bien al final y Jorge pudo obtener la custodia completa de Matías, pues la relación entre ellos dos es mucho más fuerte que la sangre, ya que padre no es aquel que engendra, sino el que cuida y protege para toda la vida.